Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso volvemos a segundo bachillerato y vamos a hacer un resumen de un tema tan amplio, más bien que un tema, podemos decir que es un bloque de los que entran en la EBAU, como es el de ondas. Y empezaremos un poquito definiendo y clasificando qué son las ondas. Y lo primero es dar una definición. Bueno, pues ahí os pongo que el movimiento ondulatorio, que a continuación o a partir de ahora le vamos a llamar onda, es la propagación de una perturbación sin transporte de materia. Muy importante esto, no hay transporte de materia en esa propagación de la perturbación, pero lo que sí que hay es un transporte de energía. Y eso consiste en las ondas. Por ejemplo, las olas del mar son un tipo de onda de movimiento ondulatorio, o las ondas que se producen en una cuerda. Como podemos ver, si nosotros agitamos una cuerda se va a producir un transporte de energía de unas partículas del medio a las otras, pero las partículas de la cuerda no se van a desplazar, ¿de acuerdo? No se van a ir moviendo, no se va a ir propagando esa materia. Bueno, ¿y qué clasificación podemos hacer? Bueno, pues podemos clasificar las ondas en función de varios parámetros. La primera clasificación que vamos a hacer es en función de su propagación. Aquí cabe destacar, como os voy a poner en el siguiente vídeo, dos direcciones. Una que es la de la perturbación, que es el movimiento de las partículas del medio dentro o respecto a su posición de equilibrio, y otra es la dirección de propagación, que sería la de el movimiento ondulatorio, es decir, la de la propagación de la onda. Ahí podéis ver en el ejemplo cómo la dirección de la perturbación en este caso es vertical, mientras que la de la dirección de la propagación es horizontal. Bueno, pues en este caso podemos clasificar las ondas en ondas transversales, si estas dos direcciones son perpendiculares, o ondas longitudinales si estas dos direcciones son las mismas. Casos de ondas transversales, pues tendríamos por ejemplo la de una cuerda, o la que estábamos viendo en el ejemplo en el vídeo que os acabo de poner. Mientras que ondas longitudinales, pues el claro más ejemplo es el sonido. También las podemos clasificar en función del tipo de medio que necesitan para propagarse. En este caso podemos tener ondas mecánicas, que son aquellas que sí que necesitan de un medio para propagarse, como por ejemplo las ondas de una cuerda, las ondas sísmicas o incluso el sonido. Y por otro lado tendremos las ondas electromagnéticas, que son aquellas que no necesitan de un medio material para propagarse, sino que lo hacen sobre campos magnéticos y eléctricos oscilantes. Y son todas aquellas como las ondas de radio, los rayos X o por ejemplo la luz. Y la última clasificación que podemos hacer es según el frente de ondas. Bueno, antes decir qué es un frente de ondas. Bueno, pues un frente de ondas de un movimiento ondulatorio son todos aquellos puntos geométricos tales que en un instante dado se encuentran en el mismo estado de vibración. Entonces, en este caso vamos a poder tener ondas planas, es decir, van a formar planos aquellos puntos del espacio que están en el mismo estado de vibración, y son ondas como la que os he dibujado ahí, esos serían frentes de ondas planos. Y también podemos tener que los frentes de ondas sean esféricos, es decir, que los puntos del plano que están en el mismo estado de vibración forman esferas. Las ondas también se pueden representar, además de por sus frentes de ondas, como os he mostrado ahí, por rayos. Los rayos son líneas que son perpendiculares a los frentes de onda. En el caso de las ondas planas se tratan de líneas paralelas, como las que os estoy dibujando ahí. Estos serían los rayos de esas ondas planas, mientras que en el caso de ondas esféricas son líneas perpendiculares, pero en este caso son radiales, con centro en el foco de la onda. El foco es aquel punto donde se empieza a emitir esa onda. Bueno, pues con esta última clasificación cerramos este primer capítulo y vamos a entrar ahora a ver los parámetros que caracterizan las ondas. El primer parámetro que vamos a estudiar es la longitud de onda, que se representa por la letra griega lambda. ¿Y qué es la longitud de onda? Pues es la distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran en el mismo estado de vibración. O lo que es lo mismo, la distancia recorrida por la onda en una oscilación completa.
Como estamos hablando de distancia, sus unidades en el sistema internacional serán los metros y bueno, ahí tenéis un dibujo donde os represento la longitud de onda. Otro de los parámetros característicos del movimiento ondulatorio es el periodo, que se representa por la T mayúscula. Bueno, esta magnitud también es característica del movimiento circular, por ejemplo, que es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta entera, pero en este caso, con las ondas, es el tiempo que tarda la onda en propagarse una distancia igual a su longitud de onda, o lo que es lo mismo también, el tiempo que tarda una partícula de medio en realizar una oscilación completa. Como estamos hablando de tiempo, sus unidades en el sistema internacional serán los segundos, y el ejemplo que os pongo es, imaginaros que tenemos ahí una pared y una cuerda y hacemos vibrar la cuerda. Bueno, pues sería el tiempo que tarda la cuerda en hacer esto que os estoy dibujando yo ahora, que sería un movimiento entero y sería una distancia igual a la longitud de onda. Otra magnitud sería la frecuencia, que es el número de oscilaciones que da un punto del medio por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, el inverso del periodo. ¿Cuáles son sus unidades en el sistema internacional? Bueno, aunque son los segundos a la -1, se les denomina hercios y se representa por Hz. Y bueno, en este caso, en vez de un ejemplo, pues vamos a poner una ecuación que nos relaciona la frecuencia y el periodo. Y como podemos ver, la frecuencia es la inversa del periodo. Y por último nos queda la velocidad de propagación, que se representa como Vp y es la distancia que avanza la onda por unidad de tiempo. En este caso, como estamos en velocidades, pues la magnitud del sistema internacional será los metros partido por segundo, y la ecuación que va a acompañar a la velocidad de propagación y con la que vamos a poder calcularla es que la velocidad de propagación, como es la distancia que avanza la onda por unidad de tiempo, vamos a poner que la onda avanza una distancia igual a su longitud de onda y justo tarda lo que hemos llamado nosotros periodo. Y como el periodo es inverso a la frecuencia, también se puede calcular como lambda por f. Bueno, pues todas estas ecuaciones que voy poniendo en cuadritos hay que ir recapitulándolas porque son las que vamos a ir utilizando a lo largo del tema. Bueno, vamos a pasar a otro punto. Bueno, una vez que hemos visto los parámetros que caracterizan las ondas, vamos a centrarnos en un tipo muy específico de ondas, las que llamamos ondas armónicas. ¿Y cuándo tenemos una onda armónica? Bueno, pues cuando, recordemos un poquito que las ondas es una perturbación que se propaga, bueno, pues si esa perturbación que se propaga en la onda es un movimiento armónico simple, entonces es cuando las llamamos ondas armónicas, que va a ser en la mayoría de los casos que vamos a estudiar en este tema. Y bueno, y vamos a ver ahora una serie de, más que una serie, sobre todo un parámetro que caracteriza también a estas ondas armónicas. Por ejemplo, nosotros si movemos una cuerda de arriba abajo estamos describiendo un movimiento armónico simple. En este caso generaremos en esa cuerda ondas armónicas. El periodo de estas ondas armónicas será el mismo que el periodo del movimiento armónico simple. Pero sobre todo estas ondas armónicas se caracterizan por un número de ondas que vamos a llamar K. Esta nueva magnitud, que llamamos número de ondas y que representamos por la K, simple y llanamente es el número de longitudes de onda lambdas contenidas en una distancia de 2pi metros. Como podéis ver, únicamente se trata de una magnitud adimensional, que no tiene dimensiones y que sirve pues, para caracterizar a este tipo de ondas tan específicas. Pues como es el número de longitudes de onda contenidas en una distancia de 2pi metros, se la vamos a calcular mediante esta expresión de aquí, 2pi partido de lambda. Y como podéis ver, bueno, pues tendrá las unidades que consideremos luego en las ecuaciones. Vamos a hacer ahora un pequeño repaso, un pequeño resumen de todas las magnitudes que nos pueden salir cuando trabajemos con ondas armónicas y sobre todo, lo más importante, qué relaciones guardan entre ellas y qué unidades tienen. Bueno, pues juntando lo que acabamos de ver más lo que hemos visto en el apartado anterior, tenemos esas magnitudes que caracterizan las ondas. En este caso, las ondas armónicas. La longitud de onda, la velocidad de propagación, el periodo, la frecuencia angular y el número de ondas. Pero lo más importante es las relaciones que existen entre ellas. Entre estas tres primeras existe una relación que me dice que la velocidad de propagación, como es una longitud partido por un tiempo, y como nosotros sabemos que cuando la onda recorre una longitud igual a la longitud de onda, tarda un tiempo, que es el periodo, pues nos queda esta relación de aquí, que si queremos transformarla o incluir ahí la frecuencia, simplemente sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo, por tanto lambda por f.
Además, acabamos de decir que la frecuencia es la inversa del periodo, de modo que estas dos de aquí se relacionan de esta manera. Por otro lado, omega, o sea, la frecuencia angular, la podemos calcular como 2pi partido por el periodo, o, como el periodo es la inversa de la frecuencia, 2pi por f. Y por último, acabamos de ver que el número de ondas es el número de longitudes de onda contenidas en una distancia igual a 2pi, por tanto, 2pi partido de lambda. Bueno, pues con todo este compendio que hay en esta pequeña diapositiva, podemos decirlo, resumimos parte del tema, ¿vale? Parte de las ecuaciones que entran en este tema. Ahora vamos a pasar a ver cómo son las ecuaciones que rigen una onda armónica, es decir, qué ecuación me va a permitir a mí saber en qué estado de vibración está cada punto de la onda en una onda armónica. Ahí os muestro la ecuación de una onda armónica, que nos va a permitir conocer la elongación de cualquier punto de la cuerda en un instante de tiempo determinado con respecto a su posición respecto al origen. Por eso se trata de una ecuación en la que la variable y, que es la que vamos a calcular, depende tanto de x, de esa distancia al origen, como del tiempo t. Y es igual a la amplitud, que es a, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, más menos el número de ondas por x, más φ0. φ0 es acordaros, la fase inicial. Como podéis ver, ahí hay dos signos, más y menos, que simplemente nos van a indicar un poco en qué sentido se propaga la onda. Si se propaga hacia la izquierda, es decir, en el sentido negativo del eje X, deberemos coger el signo más, mientras que si se propaga en el sentido positivo del eje X, es decir, hacia la derecha, debemos coger el signo menos. Bueno, os voy a pintar ahora una onda armónica en un instante de tiempo determinado para poder analizar un poquito desde la gráfica cómo podríamos sacar esta ecuación. Bueno, ahí tenéis una onda armónica en un instante de tiempo determinado. La amplitud, como sabemos que es la máxima elongación, pues la vamos a poder calcular de aquí, leyendo este valor en el eje Y. Esta sería la amplitud. Por otro lado, sabemos que la longitud de onda es el tiempo es la longitud recorrida por la onda en una perturbación completa, de modo que eso sería lambda. Y esa I que vamos a calcular, por ejemplo, pues imaginaros, sería esta posición I de aquí, y para esa posición X de la partícula en el instante de tiempo determinado. Bueno, pues eso es lo que me va a permitir a mí transformar una gráfica en la ecuación o la ecuación en las gráficas. Bueno, esto es fácil de mostrar, que este tipo de ecuaciones de la onda armónica se dice que tienen una doble periodicidad. ¿Por qué se dice que tiene una doble periodicidad? Bueno, porque primero se dice que es periódica respecto al tiempo, ya que cada cierto tiempo, ¿qué tiempo? Cada periodo, el punto de la cuerda está en el mismo estado de vibración, y eso se puede comprobar claramente simplemente sustituyendo para t un t general y para t un t más el periodo. Y también es periódica respecto al espacio. ¿Por qué? Pues porque cada cierta longitud, que es la longitud de onda, los puntos tienen el mismo estado de vibración. Por último, esta ecuación que os he mostrado ahí me permite calcular la posición de cada punto de la onda respecto a el tiempo y a su posición respecto al origen. Pero también podríamos calcular su velocidad de oscilación, que, cuidado, es distinta a la de propagación. La velocidad de perturbación se calcula simplemente aplicando las leyes de la física, sabiendo que la velocidad es la derivada de I con respecto al tiempo. Bueno, pues si derivamos lo de arriba con respecto al tiempo, lo que me va a quedar es a omega, que sale fuera, coseno de omega t más menos k por x más φ0. Esa ecuación me permite calcular la velocidad. ¿Cuándo será máxima esta velocidad? Bueno, pues será máxima cuando el coseno sea 1, es decir, cuando esto valga a por omega, más o menos. Y lo mismo con la aceleración. Si aplicamos la definición física de la aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, en este caso me queda menos a omega cuadrado por el seno de omega t más menos k por x más φ0. ¿Que cuándo tendremos que la aceleración es máxima? Cuando el seno sea más menos 1, es decir, cuando esto valga más menos a omega cuadrado. Bueno, pues con esto acabamos de ver el estudio de las ondas armónicas, que son las ondas que más peso tienen en el examen de la EBAU, y que simplemente dominando un poco la ecuación gráfica y las magnitudes que caracterizan las ondas armónicas, los problemas no son nada complicados. Bueno, vamos a pasar ahora al punto 5.4 del tema, que es la energía e intensidad de las ondas. Bueno, como ya sabemos que
las ondas es un movimiento que lo único que hace es propagar energía, pero no materia. Bueno, pues vamos a ver cómo es un poquito la energía que propaga estas ondas. En el caso de una onda armónica, y casi como en el caso de cualquier tipo de movimiento, la energía se compone de dos términos. Un término que es la energía cinética más otro término que es la energía potencial. Que en el caso de un movimiento armónico simple, sabemos que la energía cinética de la partícula por el hecho de estar vibrando pues será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, mientras que su energía potencial es un medio de K, que es la constante de elasticidad, por esa elongación al cuadrado. Si hacemos aquí algún cálculo, o simplemente teniendo en cuenta que en el caso de que haya máxima elongación únicamente va a haber energía potencial y la máxima elongación corresponde para x igual a A, lo que vamos a tener es que la energía de una onda es un medio de K por A al cuadrado. Esta ecuación que acabamos de encontrar me permite conocer la energía del movimiento armónico simple, en este caso del movimiento de una onda armónica. Si transformamos un poquito teniendo en cuenta que al igual que en el punto de máxima elongación, nosotros si tenemos una onda armónica, en estos puntos únicamente habrá energía potencial y en estos únicamente habrá energía cinética, pues en ese punto del medio donde solo hay energía cinética, la velocidad es máxima. Si transformáis ahí, sustituís v cuadrado por la velocidad máxima que acabamos de ver, al final lo que encontramos es que la energía de una onda se puede poner como 2pi cuadrado por m por a al cuadrado por f al cuadrado. Bueno, esta ecuación que no hay que sabérsela, simplemente hay que saber lo que nos interpreta, lo que representa esta ecuación. Esta ecuación lo que nos está diciendo es que la energía de una onda es proporcional, por un lado, a su amplitud al cuadrado y por otro lado a la frecuencia al cuadrado. Es decir, es lógico, si nosotros batimos una cuerda muy deprisa, es decir, le damos mucha frecuencia, la energía que se transmite será mayor. Y si lo mismo, si mantenemos la frecuencia, pero lo que hacemos es abrir, levantar y bajar más el brazo, estamos aumentando la amplitud, la energía también es mayor. Pero más que de la energía, lo que nos interesa de una onda es sobre todo la intensidad. Esta intensidad, por propia definición de la magnitud física de intensidad, es la energía que se propaga por unidad de tiempo y por unidad de superficie normal a su dirección de propagación. Por tanto, aplicando esta definición, tendremos que la intensidad de una onda será la energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie normal. En el caso de una onda armónica o de una onda esférica, ¿vale? Sobre todo esférica, recordemos un poquito cuando el frente de ondas es esférico, como por ejemplo el sonido, la luz, ¿vale? Son ondas tridimensionales. Lo que vamos a tener es que la energía partido por el tiempo es una magnitud que en física llamamos potencia. ¿Potencia de qué? Pues en el caso, imagínate, de una onda del sonido, pues sería la potencia del altavoz. En el caso de la luz, pues sería la potencia del láser. Bueno, pues entonces podemos determinar que la intensidad de la onda esférica va a ser igual a la potencia partido por la superficie normal. Bueno, la superficie normal en una onda que se propaga en 3 dimensiones, que es una esfera, es 4pi r cuadrado. Bueno, esta ecuación que ponemos aquí se va a utilizar mucho cuando entremos en la parte de este bloque referida al sonido. ¿Qué unidades tiene la intensidad? Bueno, pues tiene unidades de potencia, que son los vatios, partido por superficie, pues vatio partido por metro cuadrado. Bueno, esta intensidad, por ejemplo, cuando se mide mucho, cuando nos referimos a la luz del sol, que nos llega, la energía que nos llega del sol, bueno, pues se mide mucho en vatios partido por metro cuadrado. Vamos a ver ahora un fenómeno que tiene que ver con las ondas, y es que la intensidad de estas ondas no va a ser la misma si estamos cerca del foco o si estamos más lejos del foco. La intensidad de un movimiento ondulatorio puede disminuir por varios factores. Uno de ellos es simplemente si el medio es un medio en el que parte de esa energía se va a ir como transformando en otra debido a las cualidades de dicho medio. En ese caso se produce la absorción de la intensidad. Bueno, pero eso no lo vamos a estudiar. Nosotros vamos a suponer que no hay absorción, ¿vale? Que el medio no absorbe nada de la energía que se propaga. Entonces, el otro mecanismo por el cual se puede producir una disminución de la intensidad es debido a puras relaciones geométricas, como es el caso que os acabo de dibujar. Ahí tenemos un foco, por ejemplo, imaginaros un altavoz en el que se emite el sonido, ¿vale?
El 1 representa el frente de ondas a una distancia R1 y el 2 un frente de ondas a una distancia R2. Bueno, pues como la intensidad que se propaga ha de ser la misma, fácilmente se puede llegar a comprobar que esto nos da una relación, que la intensidad en el frente 1 partido por la intensidad en el frente 2 va a ser igual a la distancia al 2 al cuadrado partido por la distancia al 1 al cuadrado. Esta relación lo que me está diciendo es que la intensidad decrece con el cuadrado de la distancia. Y a este fenómeno se le conoce como atenuación. Y es puramente por aspectos geométricos, porque conforme más lejos estemos, más tiene que abarcar la onda, menor será la intensidad. Y como vemos arriba que la intensidad es directamente proporcional a la amplitud al cuadrado, bueno, pues también podemos relacionar la intensidad con la amplitud. I1 partido de I2 va a ser igual a A1 al cuadrado partido de A2 al cuadrado. Y relacionando estas dos ecuaciones de aquí llegamos a encontrar qué relación hay entre la amplitud de la onda y la distancia respecto al foco. Y llegamos que A1 partido de A2 es R1 partido de R2. Bueno, pues con esto quedaría ya cerrado este apartado de energía e intensidad de las ondas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.